La sala de reuniones estaba llena de silencio, no por la falta de personas, sino porque algo había cambiado en el aire. Estaba frente al panel de control, señalando las proyecciones financieras que acababan de ser actualizadas. Todo iba según el plan, hasta que la voz de Javier Molina interrumpió mi presentación. Sara Cortés, ya no necesitamos sus servicios. Me quedé allí, atónita, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Mis ojos seguían fijos en el gráfico en la pantalla detrás de mí, donde los números brillantes proyectos en los que había invertido mi sudor y esfuerzo ahora parecían luces frías y severas que caían sobre mí. Un silencio aterrador envolvió la habitación. Las miradas a mi alrededor de repente cayeron, evitando el contacto como si desearan desaparecer del lugar. Suspiros suaves se escucharon, y supe que la situación había salido de control. Javier se recostó en su silla, girando su bolígrafo de plata con indiferencia. No se apresuró, solo continuó con un tono como si fuera una verdad incuestionable. La integridad no tiene precio, pero la incompetencia sí, y hoy el precio de la tuya es tu trabajo. Sus palabras cortaron profundamente mi mente. 12 años de sacrificio, noches sin dormir y tardes que perdí para concentrarme en la empresa de repente borrados como si nunca hubieran existido. Intenté mantener la compostura, pero la vergüenza se sintió como una cuchillada en el corazón silenciosa, pero afilada. Todos en la sala parecían agachar la cabeza. Algunos no se atrevían a mirarme, mientras que otros solo lograban sonrisas forzadas y torpes. No reaccioné de inmediato. En ese momento, no sabía qué hacer. Solo permanecí allí, sosteniendo el bolígrafo que había usado todos los días, de repente sintiendo su peso volverse más pesado. Una mirada indiferente atravesó mi ser, como si fuera solo una herramienta que ya no tenía valor. Todo lo que había contribuido esas mañanas, levantándome antes que todos, esas noches que me quedaba después de que todos se fueran ahora, parecía haberse vuelto invisible e inútil. Pensé en mi padre en ese momento. Sus palabras resonaron en mi cabeza. Nunca dejes que alguien más decida tu valor. Intenté aferrarme a ese recuerdo, pero no importaba. Javier seguía diciendo sus crueles palabras. Era la directora financiera de Horizon Dynamics. Fui quien diseñó los sistemas financieros que ayudaron a la empresa a superar muchas tormentas financieras. Fui quien siempre se quedó atrás cuando había dificultades, quien nunca echaba la responsabilidad a otro. Pero ahora, la misma persona que me había dado la bienvenida a la empresa, la persona en la que había invertido todo mi corazón, estaba diciendo que ya no era necesaria. Todos los elogios, el respeto de mis colegas, esas palabras ahora no significaban nada. Cuando me senté, mi mirada aún no se apartaba de los números en la pantalla. El proyecto de sostenibilidad de 1.7 mil millones de dólares, uno de los proyectos más importantes que ayudé a construir ahora, se convirtió en una dolorosa e innegable verdad. Pensé en todas las horas de dedicación, las llamadas telefónicas a altas horas de la noche solo para resolver problemas financieros. Yo estaba detrás de todos esos éxitos, aunque nadie lo recordara, pero yo lo sabía. Javier continuó, sin sentir la incomodidad que flotaba en el aire. Incluso sonrió, como si yo fuera solo una empleada más, alguien que podría ser desechado cuando ya no fuera necesaria. Todo se volvió claro de repente. Esta no era la primera vez que me trataban de esta manera. Era la culminación de todo lo que había hecho para hacer crecer la empresa, y ahora yo era la que estaba siendo echada. Pero no podía dejar que todo terminara aquí. A pesar de que las palabras de Javier me cortaban hasta lo más profundo, sabía lo que tenía que hacer a continuación. Había dedicado mi vida a esta empresa. 12 años no son un número pequeño, y no podía dejar que me derrotaran con las palabras vacías de alguien que siempre había vivido una mentira. Yo era quien había construido la sólida base financiera para la empresa, ayudando a que todo funcionara sin problemas, pero ahora me había convertido en la innecesaria. En ese momento, solo quería salir de la sala de reuniones. No podía dejar que la humillación me quitara todo. Soy Sara Cortés, la directora financiera de Horizon Dynamics, y no dejaré que me derrumben tan fácilmente. No soy alguien que pueda ser despedida con una sola palabra. No dejaré que todo lo que he hecho por la empresa se vuelva inútil.
Justo en ese momento, decidí salir de la sala de reuniones. Sentí como si todo a mi alrededor estuviera desacelerándose. Mis pasos resonaron en el espacio silencioso. El sonido me recordaba que aún estaba aquí, aún podía seguir adelante. Al salir de la sala de reuniones, supe que esto solo era el principio. No era el final. Este fue el momento en que me di cuenta de que había estado preparada para momentos como este. No todo termina solo por una palabra. Yo seré quien decida cómo terminará esta historia. No soy una empleada común. Soy la directora financiera de Horizon Dynamics, la persona que diseñó y mantuvo el sistema de informes financieros de la empresa durante los últimos 12 años. Soy la que siempre se aseguró de que cada cifra, sin importar cuán pequeña fuera precisa y transparente. Soy la que se quedó despierta toda la noche manejando informes cruciales a última hora, la que nunca tomó un permiso, aunque podría, solo para proteger el presupuesto de la empresa. Pero hoy, después de todos esos esfuerzos incansables, fui despedida por Javier Molina, alguien que no tenía ningún respeto por mí, simplemente porque me negué a hacer las cosas equivocadas que él me pidió. Javier personifica todo lo que odio del mundo empresarial. Luce perfecto, siempre vistiendo trajes italianos caros, caminando con confianza, con una sonrisa amistosa, pero detrás de esa apariencia hay un hombre sin principios. Es alguien que nunca dudará en abandonar los valores fundamentales para protegerse a sí mismo y sus propios intereses. Construye su imagen sobre mentiras y, si es necesario, usará cualquier medio para mantener su posición, sin importar la verdad o la justicia. Recuerdo las veces que nos sentamos juntos en reuniones cuando descubrí sus acciones turbias. Una de esas veces fue cuando descubrí transferencias ilegales de dinero a empresas fantasmas, cifras ocultas y documentos fraudulentos que Javier quería que legitimara. Siempre me pedía que firmara esos documentos, diciéndome que era solo procedimiento y que no debía preocuparme. Pero sabía bien que no era solo un procedimiento. Era un engaño contra la empresa, una forma en que él sacaba activos de Horizon Dynamics y los ponía en sus propios bolsillos. Una tarde, estaba en mi oficina, revisando una pila de documentos que Javier acababa de traerme. Él se sentó frente a mí, todavía con la sonrisa que ya conocía tan bien. Pero esta vez, no sentí la amabilidad en ella. Sus ojos estaban fríos, y esa sonrisa no podía ocultar la tensión. Colocó la pila de papeles sobre mi escritorio y dijo: «Sara, solo es un procedimiento. Fírmalos». No toqué los papeles. Lo miré directamente a los ojos, tratando de mantener mi voz tranquila. «Javier, no puedo hacer eso», le dije. «Estas son cifras falsificadas. No puedo hacer esto mal. No por ti, no por nadie». Dejó de sonreír, y vi un cambio claro en su expresión. Ya no era la sonrisa de un hombre amable, sino la ira de alguien que había sido rechazado. Dobló los papeles y dijo en un tono frío: «Entonces, ya has tomado tu decisión». En ese momento, supe que todo había terminado. Acababa de perderlo todo, pero había mantenido mi integridad. Me negué no solo porque no quería cometer un error, sino porque no podía vivir más en esa mentira. Antes de que el orgullo de mi decisión pudiera asentarse, me di cuenta de que no solo había perdido mi trabajo, había perdido todo lo que había trabajado tan duro por construir durante los últimos 12 años. Todas esas noches largas, los días festivos que había perdido para terminar el trabajo, todas las veces que había rechazado importantes reuniones familiares, todo eso ahora parecía no tener sentido. Fue borrado en solo unos minutos. Cuando salí de mi oficina, no sentí nada más que vacío. Pero ese vacío no era solo tristeza. Era la toma de conciencia de una nueva realidad. Me habían excluido de un sistema al que le había dedicado mi vida. Me habían descartado como una parte innecesaria, aunque yo había sido quien construyó el sistema financiero sólido para la empresa, la que había protegido a Horizon de los riesgos potenciales. Pero luego recordé las palabras de mi padre: «Nunca dejes que otro decida tu valor». Ese pensamiento lentamente trajo de vuelta mi confianza. Nadie puede decidir mi valor excepto yo misma.
Sabía que podía mantenerme firme y continuar mi camino, ya sea aquí o en otro lugar. No soy una empleada común. Soy la que trajo estabilidad financiera a esta empresa. No esas cifras falsas ni los juegos de poder que Javier creó, sino yo, quien ayudó a la empresa a sobrevivir durante todos estos años. Yo soy la que creó el valor real. Mientras caminaba por el pasillo, mis colegas evitaban mirarme a los ojos. No querían involucrarse conmigo, temían que si se ponían de mi lado, tendrían problemas. Esa era la cultura que Javier había creado en esta empresa. El silencio era supervivencia, la honestidad era muerte. Me di cuenta de que ninguna de esas personas eran verdaderos amigos. Solo eran personas que seguían la protección de los poderosos. Pero ya no necesitaba esa protección. Tenía mi propio sistema de defensa, un sistema que había construido hace mucho tiempo para lidiar con situaciones como esta. Mirando hacia atrás en los 12 años, no siento arrepentimiento. He vivido con mis principios. He luchado para mantener viva la verdad. Y sé que, aunque Javier me elimine, la verdad nunca será enterrada para siempre. Me preparé para este momento. Y ese momento ha llegado. La vergüenza por el despido de Javier no desapareció de inmediato. De pie allí, en la sala de juntas, supe que no podía dejarme vencer. Todo podría haberse perdido, pero no la integridad que defendí durante 12 años. En ese momento, no necesitaba resistir, no necesitaba discutir. El sistema que había construido hablaría por mí. Y mientras salía de la sala de juntas, las palabras de Javier seguían resonando en mi cabeza. La integridad no tiene precio, pero la incompetencia sí. Parte de mí quería gritar, exponer toda la verdad sobre él. Pero sabía que eso no cambiaría nada. No era el tipo de persona que sucumbiría ante la opresión. Solo había una forma de lidiar con esta injusticia, dejar que la verdad hablara y dejar que ella hiciera su trabajo. Nunca olvidaría los primeros días cuando me uní a Horizon Dynamics. En ese entonces era una recién graduada, ansiosa por contribuir y trabajar duro. Pasé incontables horas aprendiendo los detalles del sistema financiero de la empresa, creando procesos de informes y asegurándome de que no hubiera errores. La empresa confiaba en mí, y yo confiaba en lo que estaba haciendo. Pero con el tiempo, me di cuenta de que Horizon Dynamics no era solo una empresa. Era una máquina orientada al beneficio, indiferente a los valores humanos. Recuerdo las veces que me quedé en la oficina durante las fiestas, en lugar de ir a casa con mi familia, solo para revisar los números, corregir errores en los informes y asegurarme de que nada pudiera afectar a la empresa. El cumpleaños de mi madre, las vacaciones de Acción de Gracias, cada una fue ignorada porque siempre me decía a mí misma que la empresa me necesitaba más que a nadie. Creía que si hacía bien mi trabajo, Horizon me reconocerá y protegería. Pero cuando rechacé la solicitud de Javier para aprobar libros falsos, todo cambió. Javier, que no le importaba la verdad, solo le importaba mantener su imagen y proteger sus propios intereses. No quería que se expusieran las transferencias dudosas a través de empresas fantasma. Quería que yo formara parte de ese plan. Y cuando me negué, me despidió. En ese momento, no sabía que había creado un arma secreta para protegerme. El sistema que había construido para la empresa, un sistema complejo y seguro, no solo estaba para proteger los intereses de Horizon, también era una herramienta defensiva que había configurado desde el principio. Audit Shield no solo era una característica de seguridad, era una característica secreta diseñada para proteger a personas como yo de la manipulación y la traición. La había integrado silenciosamente en el sistema, pensando que solo era una precaución. Pero hoy, me di cuenta de que había preparado este momento mucho antes. Tan pronto como fui despedida y perdí el acceso al sistema, Audit Shield se activó automáticamente. El sistema que había construido bloqueó inmediatamente todos los proyectos críticos, incluido el proyecto de sostenibilidad de $1, $7.000 millones, de lo que Javier había estado presumiendo con entusiasmo. Los números que había protegido no solo estaban en los informes financieros, también estaban en las cifras que habían sido ocultadas.
Los pagos de transferencia no explicados, las empresas fantasma que Javier había establecido, ahora fueron registradas por el sistema. Mientras tanto, yo seguía sentada tranquilamente en el vestíbulo, mi teléfono zumbando sin cesar. Los mensajes y llamadas llegaron rápidamente, no de compañeros de trabajo, sino de socios internacionales y partes relevantes. Todo empezó a cambiar. Recibí mensajes que ya no se burlaban de mí, sino que me reconocían. Ella nos advirtió sobre esto. Sentí el poder en esas palabras, no porque necesitara el reconocimiento, sino porque finalmente se escuchó la verdad. Aunque no estaba en la sala de juntas, ni en las tensas discusiones en los pisos superiores, sentía el caos desarrollándose. Cada mensaje, cada llamada, una vez más, confirmaba que no era la única que sabía lo que estaba pasando. No era la única capaz de exponer la verdad. El sistema que había creado ahora estaba haciendo eso por mí. Javier pensó que me había borrado, pero yo había preparado esta situación mucho antes. El sistema que había construido no solo protegía a Horizon de amenazas externas, sino también desde dentro. No permitía que existieran acciones deshonestas, transferencias de dinero ocultas o contratos turbios sin ser descubiertos. Y cuando Javier decidió deshacerse de mí, activó un sistema que no podía controlar. Mientras todos intentaban recuperar el acceso al sistema, no se daban cuenta de que cada acción que tomaban estaba siendo grabada. Cada vez que intentaban falsificar firmas, cada vez que trataban de restaurar desde una copia de seguridad, todo fue grabado y reencriptado por el sistema. Sus esfuerzos solo empeoraron la situación. Y yo sabía que no podrían recuperar lo que habían perdido. Ya era demasiado tarde. Justo en ese momento, apareció un correo electrónico en mi bandeja de entrada de uno de los socios internacionales de Horizon. El socio solicitaba un informe urgente sobre el estado del proyecto. No podían acceder a los archivos del proyecto y necesitaban una actualización inmediata. No necesitaba decir nada. Solo leer ese correo me hizo darme cuenta de que todo se estaba desmoronando rápidamente. En ese momento, me di cuenta de que todos mis sacrificios, todas las fallas en mi vida personal que había soportado, ahora tenían sentido. No necesitaba decir una palabra. La verdad habló por mí. Todos finalmente entendieron que no era la única que protegía a esta empresa, y no era la única capaz de exponer los secretos. Cuando el sistema comenzó a operar, el cambio se hizo evidente de inmediato. Estaba sentada en el vestíbulo, con el teléfono en mano, zumbando sin parar con notificaciones. Un correo breve de uno de los principales socios de Horizon Dynamics tenía el asunto clarificación inmediata requerida. El contenido solicitaba una actualización, ya que no podían acceder a los archivos compartidos y los compromisos del proyecto estaban en serio peligro. Lo que llamó mi atención de inmediato fue la lista de destinatarios. Junto a los nombres de Javier y los miembros de la Junta, mi nombre seguía apareciendo en el sistema de comunicaciones, aunque ya había sido despedida. Aunque Javier había tomado la decisión de despedirme, el sistema que había creado aún me reconocía como el contacto principal para los socios clave de la empresa. Eso me hizo darme cuenta de que, aunque ellos pudieran eliminarme de la lista de empleados, seguía siendo una parte integral del sistema que había construido. Lo que creé, los números que protegí y los valores que defendí durante los últimos 12 años seguían existiendo. No podía ser borrado solo por una decisión unilateral de Javier. El sistema que había configurado, Audit Shield, comenzó a operar de inmediato. Cuando fui despedida y mi tarjeta de acceso fue desactivada, el sistema automáticamente bloqueó todos los proyectos críticos que había desarrollado con tanto esfuerzo. Las transferencias de dinero a empresas fantasmas, los números turbios que Javier había intentado ocultar, ahora quedaron expuestos. Audit Shield comenzó a enviar notificaciones sobre las transacciones ilegales que Javier había realizado a lo largo de los años, las cuentas ocultas que él pensó que nunca serían descubiertas. Pero no necesité hacer nada más, porque el sistema lo hizo por mí. Pero no se detuvo ahí. Comencé a recibir mensajes de colegas, de personas que había entrenado, de aquellos en la empresa a quienes había ayudado. Un mensaje en particular me hizo detenerme. Era de Daniel, alguien que había mentorizado desde que era un becario.
Su mensaje era solo una línea corta pero llena de fuerza. Creo que eres inocente. No dejes que te hagan dudar de eso. Sentí una nueva oleada de fuerza con estas palabras. En una empresa donde el silencio era el medio de supervivencia, un mensaje como ese tenía un valor inmenso. Era la confirmación de que no estaba sola, de que había personas que recordaban la verdad y se mantenían a mi lado. Mientras tanto, Javier y su equipo de TI estaban desesperados tratando de restaurar el sistema. Seguían intentando eludir la seguridad, falsificando solicitudes de firmas y tratando de recuperar datos de las copias de seguridad. Pero cada vez que intentaban hacerlo, el sistema los rechazaba y registraba todas sus acciones. Cada movimiento fue grabado y no pudo ser borrado. Las solicitudes de firmas falsificadas, los intentos de alterar los datos, fueron respondidos y registrados por mi sistema. Solo lograron empeorar la situación. Entonces apareció otro correo, esta vez del Departamento Legal de Horizon. El asunto del correo decía: la falla del sistema ha afectado gravemente las transacciones críticas. Necesitamos una solución inmediatamente. Comenzaron una serie de llamadas. Los directores legales y de contabilidad intentaban restaurar la situación, pero no podían. La verdad era que mi sistema había bloqueado los datos que Javier pensó que podría ocultar. Las transacciones ocultas, los pagos de transferencias, habían sido registrados y protegidos por el sistema. En el momento en que me di cuenta de este cambio, supe que lo que había construido no solo me protegía a mí, sino que también protegía a la empresa de acciones ilegales. Aunque fui despedida, aunque intentaron borrarme, el sistema que creé demostró que la verdad finalmente sería protegida. Y esto no podía ser revertido. Mientras todo se desmoronaba en los pisos superiores, yo seguía tranquila sentada en el vestíbulo, revisando los mensajes entrantes. Todos llevaban el mensaje de conciencia y cambio. Las burlas de antes se habían convertido en mensajes que reconocían la verdad, confesiones de que lo que había hecho era correcto. Nos advirtió sobre esto. Dijo que el sistema no aceptaría informes falsos. Estas no eran solo palabras vacías. Eran afirmaciones de personas dentro de la empresa, de aquellos que antes se habían alineado con Javier, pero ahora comenzaban a ver la verdad. Empezaron a ver claramente lo que había hecho y lo que había estado advirtiendo todo este tiempo. Justo cuando pensé que había terminado, llegó otro correo. Esta vez de los socios internacionales, solicitando una aclaración sobre el estado del proyecto y el impacto de la falla del sistema. También me habían incluido en copia del correo, mostrando que, aunque fui despedida, seguía siendo la persona de contacto principal en las transacciones críticas. Me di cuenta de que nada podría borrarme de esta empresa. Seguía siendo una parte indispensable de esta empresa, les gustara o no. Y en ese momento, supe que la verdad siempre prevalecería. El sistema que había creado seguiría protegiendo lo que había construido. No necesitaba hablar. Mi sistema había hablado por mí. Al final, lo que me despidió no fue solo una palabra. No fue la arrogancia de Javier, ni las mentiras que construyó alrededor de su imagen. Fue la verdad que había tejido con cada número, con cada informe que había preparado a lo largo de los años. La verdad que estaba allí, esperando ser revelada, y que finalmente fue más fuerte que cualquier intento de manipulación. La humillación del despido fue solo el principio de algo más grande. Fue el momento en que me di cuenta de que la verdadera fortaleza no se encuentra en las palabras que otros dicen sobre ti, sino en la integridad que llevas dentro. Hoy, mi historia es un recordatorio de que, aunque el camino pueda parecer oscuro y lleno de obstáculos, siempre hay una luz al final, y esa luz es la verdad. Nadie puede arrebatarnos lo que hemos construido con honestidad y esfuerzo. Si alguna vez te has sentido olvidado, despreciado o atrapado en una situación que parece no tener salida, quiero que sepas algo. La verdad tiene poder. No importa cuán oscuro se vuelva el túnel, siempre hay una manera de salir. Yo decidí no quedarme en el dolor de lo que perdí, sino en la satisfacción de haber defendido lo que es correcto. Y tú también puedes hacerlo. Si mi historia resonó contigo, te invito a dar me gusta, suscribirte al canal y compartir este mensaje con alguien que pueda necesitarlo. Juntos, podemos seguir adelante con la fuerza que solo la verdad nos da.
No olvides dejar un comentario contándome tu historia. ¿Alguna vez has tenido que defender tus principios en una situación difícil? Compártelo, porque tu voz también cuenta.